Padre, con respecto, no sé si se les olvidó aquí a los hermanos, me imagino tal vez ya sabrá usted, con el régimen que ha impuesto el presidente, ¿verdad? Aquí Nayib Bukele, de que hay demasiadas personas, hijos de nosotros de la iglesia, que han sido detenidos injustamente. Hay muchas pruebas, incluso las ando en mi maletín, que ando la armadura de Dios también. Y lo sigo a usted, gracias a Dios que hoy estoy en persona también, por haberlo conocido como un verdadero defensor de la palabra de Dios. Y entonces, siguiendo con lo de aquí del país, los jueces, los fiscales de aquí no atienden, incluso lo que hacen es las pruebas, que vean que el hijo de uno no está en nada, ¿qué hacen en el momento? Las avientan, así que no sirve. Y dándoles incluso yo sirvo en 3 parroquias en el norte de Colombia, y entonces los 3 párrocos me han dado cartas de recomendación. Mi hijo trabaja conmigo, y entonces, pero como los jueces dicen, el presidente dice que no y que no. Incluso yo no sabía hasta ahora, unos 4 días, que me di cuenta que cuando los llevan el siguiente día que los detienen, los fiscales estaban. Y entonces uno de ellos dijo, porque a él se fue con mi suegra, porque ella tiene lastimosamente una cervecería. Y dice que por esa cervecería se lo llevaron. Pero mi hijo vive con ella para que no esté solo, porque tiene 60 años. La cosa es que yo estoy abocando por lo con mi hijo, ¿verdad? Y entonces los fiscales dijeron, así, porque no tiene nada que ver uno de ellos. Y el otro fiscal le dijo, que sí, pero el presidente lo que quiere es que hay un montón de gente detenida. Entonces se nos olvida a veces la situación en la que estamos graves, porque hay gente que se está muriendo, gente que se enferma adentro injustamente. Conforme en la Biblia, lo único que yo he encontrado, que su sobrino Marco Gato, yo mando la misa todos los días de Marco Gato. Entonces, ¿cómo se llama en Ezequiel capítulo 13? Si usted se acuerda, ¿qué es lo que dice ahí? El subtítulo dice los pastores falsos, pero también aclara una parte donde dice, usted sabrá, dice, han muerto los que tienen que vivir y están vivos los que tienen que morir. Entonces yo algo así les he hecho allá en la Procuraduría, en los Derechos Humanos. Entonces ese apoyo espiritualmente, ¿cómo tiene que ser? Como también San Romero, que fue el único en la historia del país, saben aquí los de mi edad, los mayores, que se enfrentó con el presidente que estaba esa vez, que era el presidente Molina, creo, esa toma, porque él usaba mucho la cosa de los videos y todo eso. Él se ve que él quiso, todos sabemos a nivel mundial, cómo quiso ser justo, que luchar por los pobres. Y entonces él ha sido el único que ha llegado al presidente a decirle que por qué hace eso con la gente más humilde. Entonces ahorita dicen que está aprobado otra cosa más peor, que dicen que ahorita los que estén detenidos, que a nadie va a dejar libres. Eso dice el presidente, ¿no? Entonces yo le digo a ellos, incluso en la Procuraduría fui la semana pasada, pero ¿por qué le tienen miedo al presidente si él no es Dios? Si a mí me lo presentaran, pues enfrente yo le diría, ¿y por qué hace eso? Y a veces opino que fuera como está, no sé en qué capítulo está de hecho el apóstol, el rey Herodes, si no me equivoco, ¿verdad? Que cuando dijo que él era Dios y que lo adoraran como Dios y que mandó Dios un ángel y lo tocó y murió engusanado. Pues yo les pido perdón primero a Dios, pero que se dieran casos así, para que la gente despertara de lo que parece la Iglesia Católica, que estamos muy dormidos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es Yo no soy de aquí, pero ya he visto por la televisión, noticia, en ningún momento el presidente ha dicho que se metan los inocentes en la cárcel, que se dice que se metan al culpable. El hecho de que haya jueces que metan inocentes a la cárcel, eso no es culpa del presidente, eso es culpa de los jueces que tienen que responder. Y cuando el mismo Jesús dijo que siempre tendría que haber trigo, ese no es trigo, pero siempre había cizaña. Y cuando le dijeron que quieren que lo arranquemos, pues digo, pues no se puede arrancar. Hay que darle que crezca junta y al final yo me encargo de escoger a un lado y a otro. Ahí en la justicia ya hay trigo y hay cizaña. Hay jueces que por tener esa autoridad hacen lo que les den gana y se convierten en cizaña, pero no es culpa del presidente. Para nadie es un secreto que ese presidente ha hecho muchas cosas buenas, metiendo a la cárcel a aquellos que
que mataban y asesinaban diariamente. Porque hay un juez que meta a varios inocentes, no por eso está mal lo que está haciendo el presidente. Lo que él está haciendo está bien. Lo que están haciendo esos jueces está mal. Y sí se debe decirle a ellos, y si hay una autoridad por encima de ellos, hablar con esa autoridad por encima de ellos y mostrarle las pruebas y decir esto es así, y luchar por eso. Mas si meten a unos inocentes en medio de los culpables, ¿quién más inocente que Jesucristo? Y en ese tiempo que murieron tantos en la cruz como malhechores, Cristo murió en medio de ellos como inocente para decirle a usted y decirle a mí que siempre habrá inocente en la cárcel y siempre habrá inocente a la muerte. Porque Cristo no solamente lo mataron, lo metieron preso inocentemente. Entonces eso nunca dejará de existir. ¿Y qué nos enseña Cristo entonces como cristianos a los jueces? Que deben tener conciencia y hacer justicia. Si un juez se equivoca haciendo justicia, pero trata de hacer las cosas bien, tiene misericordia de Dios. Si lo hace de mal, pues tiene que ser castigado por Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Si usted tiene un hijo que es inocente y no metido en la cárcel, la idea no es al presidente y ni incluso el juez, sino de buscar la manera de ver cómo sacarlo o cómo llevar la prueba ante la mayor autoridad. Y si no hay nada de eso, pues sería enseñarle a su hijo, y usted como cristiano, a caminar por los senderos que transitó Cristo, siendo inocente, fue contado como culpable. Entonces decirle, hijo, a nosotros nos toca vivir en este momento lo que vivió Cristo. A lo mejor viene otro gobierno y da la oportunidad para ver quiénes son inocentes y quiénes no, y ya para adelante, a seguir adelante. Pero Dios nos muestra que no es con odio, que no es con el rechazo o la venganza que nosotros podemos vivir en nuestra vida, sino es en el perdón. Incluso en la cárcel, su hijo puede vivir en cristianismo y puede alcanzar la salvación. Y le diría otra cosa. No hay mal que por bien no venga. A veces nosotros no entendemos que Dios vive recto con líneas torcidas. Y usted no sabe qué bien espiritual puede Dios regalarle a su hijo en la cárcel. Si Él lo permitió, no sabemos por qué, pero sabemos que Él es Dios y Él puede de ahí sacar un provecho, porque Él es como el campesino. El campesino de la caca de la vaca saca oro y de la caca de la gallina. También nosotros también tenemos que aprender a sacar de ahí algo. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué puedo sacar de ahí? Ese sería el consejo que yo le doy. Ahora bien,